Queridos hermanos, la transmisión anterior quedó bloqueada porque pusimos una música cristiana. Muy buenas, hermanos. Hoy queremos hablar del confinamiento, sí. Estar encerrado debido a esta pandemia que ha tenido a muchas personas y tiene a muchas personas preocupadas, principalmente a los pastores que están desesperados por reunir las iglesias sin considerar los riesgos mientras el virus esté latente y en crecimiento dentro de la sociedad. Voy a hacer una pregunta que vamos a contestar en este programa. ¿Saben ustedes qué personaje bíblico estuvo confinado por 1 año y sin embargo salió victorioso y Dios lo bendijo? No te preocupes por el confinamiento. Vamos a estudiar de este personaje que estuvo 1 año confinado y qué nos enseña Dios a través de este fenómeno, de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados. Veamos la enseñanza. Confinados por 1 año. Vamos a hablar de este tema, pero primero tenemos que definir qué significa la palabra confinamiento. ¿Qué significa confinamiento? Bueno, pues es el hecho de estar obligado a permanecer aislado dentro de un límite reducido. Por ejemplo, estar confinado en una pequeña aldea o estar confinado a una cárcel por un determinado tiempo. También se considera confinamiento el ser desterrado a una isla desierta. En la actualidad, esta palabra se usa para establecer un confinamiento sanitario, o sea, al tener que estar encerrado en una casa por una pandemia. De manera que pandemia es una epidemia y confinamiento es un encerramiento. Estamos confinados por la pandemia del coronavirus. Un virus invisible al ojo humano ha llevado a toda la humanidad a un confinamiento obligatorio, a fin de poder evitar el contagio de una enfermedad que podría causar la muerte a gran parte de la población. Este virus se llama coronavirus. Y el confinamiento obedece a una pandemia sanitaria de orden médico y científico que los gobiernos han impuesto para evitar su propagación. No vamos a discutir si es fabricado o no fabricado, si es el nuevo orden mundial, lo que sea. Vamos a hablar del hecho en sí del contagio. Pero, ¿qué personaje de la Biblia padeció una larga pandemia más que la que hemos padecido o estamos padeciendo nosotros? Sencillo. Es interesante ver que quien padeció una larga pandemia establecida por Dios fue Noé cuando entró en el arca. ¿Sí? ¿Qué tiempo estuvo Noé encerrado en el arca? Según estudios, se considera que el diluvio duró 40 días, siendo un fuerte aguacero. Pero desde que Noé se entró en el arca y su familia hasta el momento en que salieron de la misma transcurrieron 370 días. Quiere decir que Noé y su familia, junto a los animales dentro del arca, tuvieron que soportar un confinamiento de casi 1 año. Así que no nos quejemos. ¿Cómo pudo Noé soportar un tan largo confinamiento? Bueno, sencillo. Estaba ocupado con su familia atendiendo los animales del arca, más la confianza de la promesa de Dios. Les hizo llevadero el encierro. Para poder estar encerrado tenemos que estar capacitados a fin de soportar un largo confinamiento, tanto emocionalmente como espiritualmente. Pero, ¿hemos preparado la iglesia para soportar el confinamiento de la pandemia actual? Noé estuvo junto con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, un total 8, encerrado 1 año en un arca, en familia.
Pero también la iglesia primitiva vivió confinada en diferentes aspectos. Hacer nómada, nómada es vagabunda, peregrina, por casi 300 años. Desde el día de Pentecostés hasta el año 313 después de Cristo, los cristianos vivieron sin templos, escondidos, huyendo y amenazados por la persecución del Imperio Romano. No tenían Biblia, ni recursos, ni tecnología. Eran martirizados, acosados, encarcelados. Y sin embargo, en el año 313, era una fuerza tan poderosa que el emperador Constantino se apoyó en ellos para poder conquistar el poder político en Roma. ¿Se puede confinar a la iglesia? Pensar en esto es una necedad, porque la iglesia no es un edificio, sino un cuerpo compuesto por los creyentes, ni limitado a un llamado, porque somos templo, no somos un salón. Somos el verdadero templo de Dios. Congregarse no es limitarnos a 4 paredes, sino vivir proclamando en cualquier lugar el mensaje de Jesús. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, porque ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? El problema teológico del confinamiento por la pandemia radica en que muchos pastores no quieren aceptar el riesgo de reunirnos en un templo hecho por mano de hombre. Algunos quieren que la iglesia opere bajo los mismos parámetros que operan los negocios y empresas que se han abierto de una forma inteligente, sin considerar los riesgos y las restricciones que hay respecto al contagio. El protocolo de seguridad rompe las relaciones fraternales y también la administración entre los hermanos. Además, rompe la relación de familiares al separar los niños de los mayores para que no puedan ir a los cultos. Miren lo que exige el protocolo de bioseguridad, que es idéntico al comercio y a la empresa, aunque la iglesia ni es una empresa ni es un comercio. Hay que usar mascarilla, hay que tomar la temperatura, hay que desinfectar los zapatos y objetos en el local, hay que tener guantes, hay que mantener la distancia de 1,5 metros a 2 metros y hay que evitar el saludo e incluso tomar objetos con la mano. Y lo peor de todo, segregar a los hermanos, separar. ¿Sí? Según el protocolo, dividimos la familia. Ni los niños ni de la tercera edad pueden ir a los cultos para evitar el contagio. Entonces, una parte de la familia se quedaría en la casa y otra parte iría a la congregación. Y bíblicamente hablando, yo pregunto, ¿es correcto este concepto de cuerpo de Cristo? Cuando dice la Biblia en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuál es el móvil que impulsa a los pastores a abrir los locales? ¿Por qué tanta desesperación por reunirnos en medio de un aumento de esta pandemia? No es por la edificación de la iglesia, porque bien se pueden edificar usando los medios digitales y virtuales como este. No es por compartir unos con otros, porque no se puede hacer, y menos ser ministrado, porque el protocolo no permite el contacto físico. Solo queda una causa: recoger los diezmos y ofrenda, pero ¿vale la pena el riesgo por el problema financiero? ¿Puede, en caso de que haya un asintomático o enfermo dentro de la iglesia con el COVID-19, transmitir a través del dinero el virus? Bueno, expertos afirman que si el coronavirus puede permanecer en objetos y papel, también se puede transmitir por medio del dinero. ¿Qué nos enseña el confinamiento? Nos da lecciones
muy positivas. Por ejemplo, descubrir quién es cristiano de verdad en su mayordomía. Si como cristiano has aprendido la mayordomía cristiana, aunque no te puedas congregar físicamente, apoyarás la obra, a sus pastores y a los necesitados, porque el dar no es una imposición, sino una expresión de gratitud. Y además, evidencia si vamos al culto porque somos convertidos o nos entretenemos en el culto. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Y fíjense bien, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dad y se os dará, dice Jesús, medida buena, apretada, remecida y rebosada dará en vuestros regazos, porque con la misma medida con que os medí, os volverán a medir. Lucas 6:38. También con la pandemia descubrimos quién es pastor de verdad, ¿sí? Porque el buen pastor en este tiempo demuestra su amor por las ovejas, las cuida, las protege, las atiende y sobre todo las guía por senda de justicia. El buen pastor se distingue porque no es un asalariado, aunque tenga una ayuda. Jesús dijo que tenemos los elementos para juzgar al buen pastor. En Juan 10, 12 a 13 dice, el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Además, aunque estemos confinados, tenemos la oportunidad de evangelizar porque tenemos mucho medio para hacerlo. Debemos entender las señales proféticas y reconocer que vivimos los últimos tiempos porque conservamos la promesa de que Jesús volverá. Entonces proclamaremos, como lo hizo Noé, la esperanza del evangelio. Mucha gente vive angustiada, deprimida y desesperada. Y nosotros tenemos la respuesta y los medios para predicar. Mi hijo se paraba en un balcón, ponía un parlante y le predicaba a la comunidad. Tenemos los medios digitales, tenemos el teléfono. Podemos tener contacto con algunos amigos de lejos y transmitirle la esperanza que hay en nosotros. Hacer realidad el texto de Efesios 5, 16, 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente. Otra versión le dice sabiamente. No como necios, mas como sabios. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Además, esta pandemia nos ayuda a fortalecer la unidad familiar tan deteriorada por andar tan agitado. Al disminuir la vida en la calle, en el trabajo, en las escuelas, y dejar muchas actividades que hacíamos fuera de la casa, los padres de familia y la familia tienen la oportunidad de fortalecer los lazos del diálogo y unirse más que nunca. Además, en esta etapa de pandemia aprendemos la paciencia y la esperanza en que todo pasará. Es el tiempo de buscar más de Dios y prepararse para el tiempo profético y difícil que se avecina. Porque, amigos y hermanos, estas señales dadas por Dios son los dolores de parto de Mateo 24:8. Y no cometamos el error que ha cometido Nicaragua. Muchos pastores han muerto porque allí no se decretó cuarentena ni confinamiento. Muchos pastores han muerto por el COVID-19 en Nicaragua. Y no cometamos los mismos errores al congregarnos. Desde el 9 de mayo del presente año hasta el 12 de junio han muerto en Nicaragua, que se sepa, 32 pastores.
nos solidarizamos con la familia de los pastores que han ido a la presencia de nuestro Señor. Y todo porque no hubo cuarentena y se reunían en medio de la pandemia. Y ahí la larga lista de los pastores y la fecha en que murieron. Son desde Managua hasta Masaya, León y diversos lugares. Una larga lista, ¿verdad? Pastores pioneros como Arturo Guzmán Montoya y otros muchos perdieron la vida por ignorar el riesgo de congregarse. Sí, todos estos pastores que hemos sabido hasta ahora, hasta el 13 de junio que murió el último, que sepamos nosotros, puede ser que haya más, murieron porque el gobierno no decretó la cuarentena ni el confinamiento en Nicaragua y por ignorancia se congregaron y se contagiaron. Queremos mejor muestra nosotros en Honduras para no dejarnos llevar por la desesperación de congregarnos, sabiendo los riesgos que hay. Aprovechemos el tiempo. No dejemos que el confinamiento nos haga perder la perspectiva de que somos iglesia y templo. Y que en el lugar que estamos, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Y debemos retornar al concepto bíblico de la iglesia primitiva. Porque aunque no estemos juntos, permanecemos unánimes. Y cuando la tormenta pase, volveremos a estar juntos, con más fuerza y más conciencia de que Jesús viene pronto. Obedezcamos a los expertos más que a los gobiernos. Y todos los expertos coinciden que hay un riesgo en el contagio de personas si no seguimos las estrictas prevención del protocolo establecido. ¿Cuánto tiempo estaremos confinados? Bueno, no lo sabemos. Puede ser hasta que todos desarrollemos los anticuerpos o se invente la vacuna. No obstante, tenemos que tener paciencia. Estamos seguros que no durará como el confinamiento de Noé en el arca, no durará un año. Pero debemos de ser sabios y entendidos. Y con el cuento de que Dios nos protege, no tentemos al Señor nuestro Dios. ¿Sí? No juguemos con la vida de las personas. Congregarnos para mantenernos lejos y en riesgo. Es cierto, somos una iglesia confinada, pero está más viva que nunca. Y siempre la palabra prevalece. Bien, amigos, hermanos, ya vieron la enseñanza, ¿verdad? No se preocupe por congregarse. Miren, la vida vale más que nada y tenemos que tener sabio y entendido. Y como dijimos al principio, no tentaremos al Señor nuestro Dios, provocando enfermarnos cuando nos ha dado leyes de higiene. Cuidémonos y no nos desesperemos. Y los que en realidad tienen convicción de cristianos y son fieles cristianos, aunque no puedan congregarse, van a apoyar la obra, van a compartir, van a dar y se van a interesar por desde su plataforma seguir evangelizando para alcanzar a otros. Dios nos ayude.